Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar Universidad de Empresa, un webinar del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Nos alegra contar nuevamente con la participación de empresas, de sus representantes, de los egresados que se conectan a este espacio virtual, pensado para fortalecer ese relacionamiento, para poder compartir conocimientos y poder generar esas conexiones significativas. De verdad, es un gusto poder reencontrarnos en este espacio que tiene un propósito común, que es el de crecimiento y colaboración entre las organizaciones y la academia. Entonces, antes de iniciar el encuentro, les queremos informar que será grabado para poder compartirla posteriormente con aquellas organizaciones y egresados que no han logrado conectarse. Entonces, agradecemos profundamente su presencia, su disposición para poder seguir sumando a esta red colaborativa de aprendizaje. Entonces, el tema que hoy nos convoca es mejor persona, mejor líder. Todos los caminos conducen al liderazgo, un tema verdaderamente importante y sobre todo pertinente que nos lleva a entender que el liderazgo no comienza en los títulos ni en los cargos, sino en ese ser, en la forma en que cada persona se relaciona consigo misma y tiene la capacidad de relacionarse con los demás. Entonces nos lleva a comprender que para liderar con propósito y transformar entornos, primero debemos lograr fortalecer nuestras habilidades humanas y poder cautivar con empatía, porque un buen liderazgo pues nace de una mejor versión de nosotros mismos y en esa construcción constante que es la clave para poder inspirar, movilizar y generar un impacto real en nuestras organizaciones y las comunidades. Este espacio es impulsado por el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Permítame, acá admito a más personas a la reunión. Les decía que este es un espacio generado por el programa de egresados y es apoyado por la organización 7, Mejores Personas, Mejores Empresas, un espacio que busca abrir un diálogo entre la academia, como les dije anteriormente, y el sector productivo, que permite compartir buenas prácticas, poder identificar retos, construir estrategias que puedan generar un valor significativo. Entonces reafirmamos así nuestro compromiso con el fortalecimiento y la conexión entre los egresados, las empresas y la universidad. Este encuentro es el inicio de una serie de actividades diseñadas para poder aportar a ese desarrollo personal y profesional de nuestra comunidad. Aprovechamos para recordarles que en el chat de este encuentro está el link de la evaluación, que es muy importante para nosotros para que puedan ingresar, nos cuenten su percepción de este evento virtual y nos puedan proponer otros temas de interés. Bueno, muy bien, para el desarrollo de este encuentro hemos programado un espacio aproximadamente de 45 minutos de exposición por parte de nuestro conferencista, 10 o 15 minuticos más para poder socializar las preguntas, así que invito a todos los asistentes a que a medida que transcurre el encuentro se animen a ir colocando sus preguntas en el chat. Para darle inicio a este tema nos acompaña Alejandro Sanín Posada. Él es psicólogo especialista, magíster y doctor en psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos, cofundador de 7, director de proyectos, con 20 años de experiencias como consultor organizacional, investigador, docente y ponente en eventos a nivel nacional e internacional. Cuenta con múltiples publicaciones en revistas científicas y sitios online. Ahora sí, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por poder compartir este espacio con nosotros. Todo el espacio ya es tuyo en este momento. Bienvenido. Bueno, gracias María Fernanda. Voy a compartirles entonces pantalla rápidamente. ¿Me confirmas, porfa, si ya la ven? Correcto, ya la podemos ver. Listo. Perfecto, muy bien. Bueno, tenemos un título que es importante aclarar porque dice mejor persona, mejor líder, y uno podría tener la idea de que le van a hablar de que es una buena persona y que es una mala persona, y eso no es cierto. Es decir, cuando hablamos de mejor persona, hablamos de una persona que está desarrollando sus capacidades, que está desarrollando sus habilidades, que está convirtiéndose en una mejor versión de sí mismo. Y lo que sabemos, gracias a la ciencia y a la experiencia en relación con el liderazgo, es que aquellas personas que logran liderar muy bien, ahí sí vamos a utilizar un calificativo,
son personas que están en un constante proceso de desarrollo y de crecimiento, y es un proceso que implica una revisión de uno mismo, sus cualidades, sus defectos y el efecto que tiene en el contexto, y también una revisión de su propósito y de lo que quiere hacer en la vida y por los demás. Entonces, por eso hablamos de mejor persona. Ahora, un buen líder o una buena líder es una persona que logra dos cosas fundamentalmente, y es que la gente que tiene a su alrededor haga muy bien las cosas. De eso se trata el liderazgo, de guiar a personas, de servirle a personas. Y en ese servicio que es el liderazgo es esencialmente un servicio que yo le ofrezco a otro, un servicio de guía, de orientación, de resolución, de visión, por ejemplo. Entonces el liderazgo esencialmente como servicio. Cuando yo lo ofrezco, ese liderazgo ayuda a que los demás se desempeñen bien. Entonces el desempeño de los demás es una responsabilidad fundamental de quienes lideran. Y la segunda gran responsabilidad es que esas personas que están a mi alrededor experimenten bienestar, ¿cierto? Sin decir que todo el bienestar de los demás depende de quien lidera, al menos sí la creación de un contexto en la que es posible sentirse bien está en manos, en una proporción importante, de quien lidera un equipo de personas. Ahora, también podríamos hablar del liderazgo de uno mismo como proceso, pero en general, cuando hablamos de este liderazgo, nos estamos refiriendo a favorecer el desempeño y el bienestar de las personas. No deberíamos decir que alguien es buen líder o buena líder si una de esas dos cosas no se está dando. Ay, no, es que trata muy bien a la gente, es súper buen líder, pero no está consiguiendo resultados. Eso no es un buen líder. O no, pues pucha, consigue unos resultados espectaculares, tiene la sucursal arriba o tiene la regional arriba, es que todo lo que se propone lo consigue. Lo que pasa es que la gente le renuncia mucho porque los maltrata mucho. Eso no es un buen líder. Entonces, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, solo se puede considerar buen o buena líder a aquella persona que está consiguiendo ambas cosas simultáneamente, desempeño y bienestar. La carencia de uno de esos dos elementos quiere decir que ese liderazgo no está bien ejecutado. Ahora, algunas personas podrían pensar que el bienestar es secundario. Sin embargo, se sabe por la investigación que los resultados que se consiguen con bienestar superan un 30 o 40% los que se consiguen con malestar. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente yo puedo conseguir resultados con malestar. Las pirámides de Egipto están en pie, construidas por personas que no tenían horarios flexibles, ni celebración del Día de la Familia, ni ningún otro beneficio de los que disfrutamos actualmente algunas personas. Sin embargo, ahí están en pie las pirámides de Egipto como como un muy buen ejemplo de que con malestar se consiguen resultados. Sin embargo, repito, los que se consiguen con bienestar superan 20 o 30% de esos. Entonces, a veces ese costo del malestar resulta invisible para las empresas o para las organizaciones, pues porque les está ingresando dinero, ¿cierto? Porque su caja está en números verdes, está en números positivos, entonces creen que están ganando todo lo que querían ganar, pero en realidad están dejando de ganar. Ahora, otras empresas se encuentran directamente con pérdidas, y a estas empresas posiblemente sí le presten un poco más de atención al bienestar. Entonces, palabras más, palabras menos. Por eso no podemos decir que un líder o una líder es buena solo si está consiguiendo resultados, porque no sé qué tan costoso en términos de gestión humana me está saliendo esos resultados. Solo por poner un ejemplo, una persona que renuncia me puede costar entre el 30 y el 150% de su nómina anual. Por decir algo, si la persona es un profesional, me puede costar más o menos el 100% de su nómina anual. Eso quiere decir que si a mí el año pasado me renunció un profesional y yo a ese profesional le pagaba, qué sé yo, 5 millones de pesos al mes, multiplico 5 por 12, eso me da 60 millones. En esa renuncia me costó 60 millones de pesos. Entonces, claro, tenemos una tarea quienes lideramos de empezar a visibilizar los costos del malestar. Eso tiene pues muchas explicaciones. Esos datos que les acabo de dar no salen del vacío ni de la nada, pero quiere decir que una gran consideración actual de los buenos y las buenas líderes es que los resultados son insuficientes para yo calificarme como buen o buena líder, ¿cierto? Necesito tanto desempeño y resultados como bienestar. Muy bien, pero entonces ya que empezamos a hablar de ese liderazgo, pues empecemos como a darle un poquito de contexto. Y voy a dar un poco de contexto con una historia cortica. A pesar de mi edad, a mí todavía me da para jugar fútbol. Juego en un torneo. De hecho, hace un par de años también estaba en un torneo de egresados en la Universidad de Antioquia.
Y recuerdo que mi equipo de egresados, que era de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, solía ser la cenicienta del torneo, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a palizas de 5-0, 6-0, 4-0, cuando nos iba bien 3-0 o 5-1, a veces metíamos algún gol. Y aunque todos nos divertíamos mucho jugando, pues a algunos de nosotros nos daba mucha rabia perder, ¿cierto? No nos gustaba perder. Hay personas que no tienen problema con perder, yo no soy una de ellas, entonces me molestaba mucho perder. Y algún día entonces nos reunimos y dijimos, venga, pero ¿qué está pasando? O sea, bacano venir a jugar, pero yo quiero ganar, ¿cierto? Y varios dijimos lo mismo. Y entonces empezamos a pensar que es que nos faltaba gente buena, hicimos una convocatoria por redes, por amigos y demás, y oh sorpresa, nos encontramos con gente muy buena que había sido egresada de la facultad, incluso algunos habían jugado en la primera B de equipos profesionales de fútbol, algunos habían jugado un par de partidos por ahí como profesionales, es decir, era gente buena, pues no los mejores jugadores del mundo, pues, pero eran bastante buenos. Y llegamos con una confianza espectacular al siguiente torneo, convencidos de que ese torneo iba a ser el de nosotros. Empezamos el primer partido, lo perdimos 2-0, bueno, es que nos estamos conociendo, todavía no, siguiente partido 3-0, no, es que la dinámica todavía no cuadra, siguiente partido 4-0, y la historia no cambió mucho, y de repente alguien pregunta, pero venga, si ahora tenemos buenos jugadores, ¿qué está pasando? O sea, ya resolvimos el problema. Y ahí los que habíamos salido de la facultad que trabajábamos en organizaciones, nos sentimos muy mal porque nosotros debimos de haber visibilizado el problema desde el principio, teníamos un problema de liderazgo el más grande del mundo. Resultaba que teníamos dos técnicos simultáneos y o no iba ninguno de los dos como si se pusieran de acuerdo, o iban los dos. Cuando iban los dos, entre ellos no se ponían de acuerdo, y cuando no iban. Entonces había mucho desorden, las cosas no funcionaban bien. Cambiamos el técnico, no les voy a contar, la historia no termina con un final feliz de que quedamos campeones, pero digamos que llegamos hasta la final, y eso ya fue mucho decir cuando resolvimos el problema de liderazgo. Entonces, esto nos deja un mensaje que es importante, y es que la acción colectiva humana, cuando muchas personas tienen que concursar, que participar para lograr un resultado, necesitamos a alguien que lidere, así de sencillo. Es decir, los seres humanos nos agrupamos, y nos agrupamos para resolver problemas, para atender necesidades, para vender un producto, para vender un servicio, lo que sea, pero nos agrupamos. Y cuando hay más de dos personas juntos, necesitamos a alguien que lidere, y esa necesidad es incluso social, no es un asunto jerárquico, porque el liderazgo es un fenómeno más social que jerárquico. Claro, uno en las organizaciones define quién va a ser la jefe de quién o el jefe de quién, pero en realidad el liderazgo es una función social, es decir, es un servicio que hacemos a otras personas, y ese servicio tiene sentido cuando varias personas nos hemos reunido para resolver algún problema. Y esa idea de que el liderazgo es un asunto social y es un asunto incluso muy natural a los seres humanos como especie social, señala que esto incluso es un asunto que ha producido ventajas evolutivas, ¿cierto? Esas ventajas evolutivas nos han servido a desempeñarnos bien como humanos, conseguir bienestar como humanos, pero venimos de esta lógica de la supervivencia. Permítanme un ejemplo rápido. Tenemos dos grupos sociales. Hay un grupo social que decide confiar en el conocimiento, la experiencia, en la guía de una persona, y hay grupos sociales que no se ponen de acuerdo, y nadie guía, nadie orienta, nadie arroja una luz, ¿cierto? Liderazgo, lead de luz, ¿cierto? En inglés. Entonces, nadie arroja esa luz, y básicamente lo que empezó a suceder es que pasaron los genes a las siguientes generaciones, aquellas comunidades que tenían un orden, que tenían una estructura, que tenían un liderazgo, las que no pasaron los genes a la siguiente generación. Y de eso quedaron algunas marcas en nosotros, porque si efectivamente hay líderes, entonces eso significa que también hay personas seguidoras, y nosotros los seres humanos solemos cumplir los dos roles, ¿cierto? El rol de yo soy quien sigue, pero también a veces yo soy quien lidera. Si quieren vestigios de eso, ejemplos de eso, hay muchos. Aquí pondré un par de ellos. Se hizo un experimento social muy interesante en el que pusieron a 3 personas en lugares muy concurridos a hacer una fila que no era para nada. Sencillamente pusieron unas cinticas, las personas ahí haciendo la filita, y como somos muy chismosos los seres humanos, pues la gente se acercaba a preguntar, ¿y esta fila es para qué? ¿Ustedes mismos alguna vez se habrán acercado a preguntar para qué es esta fila? O se lo habrán preguntado y no son capaces de ir a preguntarle a nadie, pero ustedes mismos dirán, ¿esa fila será para qué? Listo, no podemos ver gente filada porque nos entra la curiosidad de qué estarán dando, qué estarán entregando.
El hecho es que esas 3 personas eran actores o actrices contratados para el experimento, y cuando alguien se acercaba y les preguntaba, ellos decían, no, no tenemos ni idea, pero pues de pronto algo bueno. Y entonces la gente empezaba a afilarse. ¿Por qué? Porque había 3 personas ya afiladas y esperaban algo positivo. Entonces, como buen seguidor, ¿cierto? Recuerden que si hay líderes, hay seguidores. Entonces se empezaban a hacer filas. Pasada 20 minutos, 30 minutos, era sorprendente ver una fila con 30, 40, 50 y hasta más personas. Y nadie en esa fila sabía absolutamente por qué estaba haciendo la fila. Lo único que estaba haciendo era seguir a otros, porque parece ser que seguir a otros le convenía. Aquí hay otro ejemplo. En este ejemplo se subían las personas al ascensor en un ángulo extraño que no sea el común. La gente normalmente se hace como en semicírculo o todos mirando hacia la puerta, pero se ponían de acuerdo 2, 3 personas para ubicarse en un ángulo extraño. Y lo que se observaba por las cámaras cuando se hizo el experimento es que quienes subían después tenían una reacción primero como de extrañeza, ¿cierto? ¿Qué está pasando aquí? Pero lo bonito era que si el viaje duraba lo suficiente en ascensor, la persona muy inconscientemente se iba girando en la misma dirección que estaba el resto de la gente. ¿Por qué? Porque no hacer lo mismo que la mayoría de las personas nos resulta muy incómodo porque sentimos que estamos haciendo algo mal. Ahora, otra posible reacción es que la persona o no se sube al ascensor o da una vuelta completa. Otro ejemplo de que somos seguidores: se contrataron actores y actrices para que estuvieran en una sala de espera donde le iban a hacer una entrevista a las personas. Una entrevista que no tenía pues ningún efecto, era que les iban a preguntar si les gustaba o no les gustaba algo y ya está. Y resulta que la gente llegaba a esta sala de espera y la persona que estaba en recepción tenía la instrucción de tocar un timbre más o menos cada minuto y medio, no lo recuerdo bien. Y lo que hacía los actores y actrices que estaban en la sala de espera, 2 o 3 personas, era levantarse de la silla, levantar las manos y volverse a sentar, ¿cierto? Entonces, quien llegaba ahí, que el conejillo de Indias que llegaba ahí, primero miraba con extrañeza a la gente, la primera vez que sonaba el timbre, la segunda vez ya medio se levantaba de la silla y ya al tercer timbre lo habíamos perdido. Se estaba levantando de la silla, levantaba las manos y se volvía a sentar, ¿cierto? Lo interesante del experimento es que no termina ahí. Los actores y actrices van siendo llamados a la supuesta entrevista y la sala se va llenando de otros conejillos de Indias hasta que en algún momento en la sala solo hay conejillos de Indias, es decir, personas que no fueron contratadas para levantarse cuando sonara un timbre. Y aún así, cada que suena el timbre, las personas se levantan de la silla, levantan sus brazos y se vuelven a sentar. Vaya, pregúntele a cualquiera de los que esté ahí por qué está haciendo eso. Sencillamente está repitiendo lo mismo que ya se ha hecho. Es decir, somos seguidores. Si necesitan un último ejemplo y que sea más fácil de copiar o de emular en la calle, pónganse de acuerdo con al menos otras 2 personas para mirar una copa de un árbol o la punta de un edificio o algún lugar en un edificio alto, y se van a dar cuenta que todas las personas que pasen o la mayoría de personas que pasen van a girar la vista hacia donde ustedes la están girando o esperarán unos pasitos más como para no pasar por chismosos y desde allá girarán, pero es una tendencia que tenemos. Entonces, ¿qué quería mostrar con estos experimentos? Que el ser humano en esencia es seguidor, porque en esencia hay figuras que lideran y que nos llevan a nosotros por un camino que consideramos conveniente. Y eso no siempre sucede. Un líder nos puede llevar a saltar de un precipicio, una líder nos puede llevar a tomarnos una botella de veneno a todos, un líder lo puede llevar a uno o una líder a cualquier lugar, porque tenemos este gencito, este chipcito de seguir a otros, porque seguir a otros es más adaptativo que no seguirlo, ¿cierto? Por eso si vamos a buscar en internet un buen hotel o no sé, un buen lugar para viajar, nos guiamos mucho por los comentarios que otros han hecho de esos lugares. Entonces, recapitulo un poco. El liderazgo es una función social, no es una posición jerárquica. El liderazgo es una función social natural de los grupos humanos, no es un artificio, no es una cosa creada. Lo creado son las jefaturas y demás, pero siempre necesitamos en la acción colectiva que alguien lidere. Y ese fenómeno de la existencia de líderes crea al mismo tiempo la existencia de personas que siguen. Todos somos seguidores, todos también podemos ser líderes. Ahora, cuando yo ya empiezo a entender este fenómeno, entonces viene una gran pregunta y es ¿cómo me convierto en un buen líder? Porque ya lo dijimos desde el título, mejor persona, mejor líder. Eso quiere decir que tengo que desarrollar ciertas habilidades y ciertas cualidades para poder llegar a ser una gran o un gran líder. Entonces yo puedo hacer lo siguiente y es preguntarle a ChatGPT, le puedo preguntar a Gemini, a Perplexity, a DeepSeek, a la inteligencia artificial que usted quiera, que usted maneje, que usted conozca. Oíste, me entró el gusanito de ser un buen líder, una buena líder. ¿Qué me recomienda que desarrolle?
y lo que les va a pasar es que se van a abrumar con la cantidad de información que les va a arrojar cada una de las inteligencias artificiales. De hecho, distintas inteligencias artificiales le pueden entregar resultados ligeramente distintos. Yo hice el ejercicio antes de esta conferencia. Copilot me entregó 35 atributos que tengo que desarrollar para ser un buen líder, y ChatGPT me entregó como 25 o 26 atributos, y algunos de ellos no son los mismos o están definidos de manera distinta. Entonces, claro, aquí hay una locura, porque uno dice, pucha, ¿a quién le hago caso si yo quiero ser mejor persona para ser mejor líder? ¿En qué trabajo? Pues afortunadamente la ciencia, la investigación ha encontrado una serie de habilidades y de cualidades que al desarrollarlas nos permiten liderar mejor. Y sobre esas hablaré a continuación, pero primero, antes de uno empezar a desarrollar cosas, tiene que tumbar mitos o verificar si lo que se conoce en el común de la gente es cierto o no es cierto. Entonces, empecemos por esta pregunta de si se nace o no se nace líder. Mucha gente habrá escuchado eso. De hecho, hay una expresión muy común de no, es que nació, es un líder innato, es una líder innata. Pero déjenme decirles que en realidad eso es un mito. La ciencia no ha corroborado que haya como una especie de gen de liderazgo, ni unas condiciones evolutivas que me generen a mí unas particularidades para ser líder. Y en realidad los estudios lo que han encontrado es que esta idea de que se nace líder fue una idea que nos vendieron los imperios y las monarquías. Claro, si yo soy el rey de Francia y mi hijo va a ser su líder, pues me conviene que ustedes piensen que se nace líder, ¿cierto? Para conservar la línea de sucesión. Entonces, en la colonia, en los imperios, en las monarquías, se empezó a difundir esta idea de que se nace líder para que ustedes, cuando yo les presente a mi hijo, a mi primogénito, pues ustedes acepten la idea de que nació un nuevo líder, ¿cierto? Entonces, estamos muy contaminados de esa idea, pero en realidad, si somos un poquito avispados, nos vamos a dar cuenta que grandes líderes han salido, digamos, de la nada, ¿cierto? Es decir, no han tenido familias que históricamente tengan el gen del liderazgo, y por el contrario, grandes líderes en el mundo no han tenido descendencia, y muchas descendencias después de personas que nazcan con el gen del liderazgo. Entonces es una mentira que se nace líder. Lo que pasa es que a veces vemos cualidades a muy temprana edad, porque a muy temprana edad se están desarrollando algunas de esas cualidades. Entonces, en realidad, lo que la investigación ha encontrado es que se aprende a ser líder, y hay una gran ventana de aprendizaje de las principales habilidades, sobre todo las sociales, que es más o menos entre el primer, cuarto año de vida, primer, sexto año de vida, y todavía hay un poquito de debate, pero digamos que está en los primeros años de vida el desarrollo más importante de las principales habilidades sociales que vamos a necesitar para liderar. Por ejemplo, la asertividad, por ejemplo, la comunicación efectiva, por ejemplo, la empatía principalmente. Ahí es donde está la principal ventana de desarrollo del aprendizaje de estas habilidades. Ojo, eso no quiere decir que el loro viejo no aprende a hablar. Claro que yo puedo desarrollar empatía a mis 55 años, o a mis 60 años, o a mis 30 años. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando las ventanas de aprendizaje se han cerrado, pues el esfuerzo que tengo que hacer para aprender es distinto. Sucede algo similar con los idiomas. Un niño de 1 a 5 años o 6 años que lo exponga a uno a un segundo idioma, por ejemplo, yéndose para otro país, va a coger el idioma de manera muy automática y muy rápida. Pero ya después de eso le va a costar un poquito más. Ahora, si coge un señor o una señora de 80 años a aprender otro idioma, va a poder aprender algunas cosas, claro que sí, pero el esfuerzo va a ser mucho mayor. Entonces, el aprendizaje es fundamental. La frase "el loro viejo no aprende a hablar" es también falsa. Se sigue aprendiendo, lo que pasa es que el esfuerzo, la cantidad de tiempo y la dedicación es distinta en función de esto. Yo imagino que aquí nadie que está escuchando esta conferencia tiene menos de 6 años, entonces pues les cuento que ya se cerró un poquito la ventana de aprendizaje máximo de estas habilidades que vamos a hablar enseguida, pero la buena noticia es que nuestro cerebro conserva plasticidad, que nuestro cerebro conserva neuronas, redes neuronales, puede generar nuevas conexiones, y por lo tanto se pueden aprender y desarrollar esas habilidades y esos conocimientos que se necesita para ser líder. Y la siguiente noticia es buena para algunos, mala para otros, y es que ese aprendizaje no termina nunca, porque cualquier cambio en el contexto, cualquier cambio en las condiciones del trabajo, cualquier cambio en el equipo de trabajo puede implicar nuevos aprendizajes, porque el liderazgo es muy situacional. Es decir, yo no tengo algo así como un estilo de liderazgo, aunque las teorías del estilo de liderazgo tuvieron mucho auge por allá en la década de los 80, 90,
principios de siglo, después se desestimaron las teorías de los estilos de liderazgo, porque se encontró que las personas no conservaban, comillas, su estilo. Un estilo es una cosa que uno conserva en distintos contextos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy muy hippie, y entonces yo voy al estadio, pero la gente nota, si tengo una camiseta del equipo de fútbol al que fui a ver, que yo soy hippie. Y voy a un velorio y en todo caso la gente ve que yo soy hippie, así esté vestido de luto. Es decir, mi estilo se manifiesta en los distintos contextos. Eso es un estilo. Sin embargo, con el liderazgo puede ser que yo me comporte distinto con un grupo de operarios que con un grupo de personas profesionales. Puede ser que me comporte distinto con personas de nivel técnico o con personas de nivel especializado de alguna rama particular. Entonces, como el liderazgo es tan situacional, el aprendizaje es un elemento que va a transversalizar la carrera de las personas que deciden liderar. Es un aprendizaje constante. Y lo diré más adelante, pero aquí voy a hacer como una breve introducción a ese tema. El liderazgo es esencialmente una competencia. Eso quiere decir que tiene conocimientos, tiene habilidades, tiene motivación, y algunos de los elementos claves del liderazgo son habilidades. Y ojo, las habilidades se desarrollan en la práctica, no se desarrollan con una conferencia, no se desarrollan con una charla. Lo digo porque muchas veces la gente se me acerca y me dice, uy, Alejo, a mí me gustaría mucho que trabajaras el liderazgo en nuestra empresa, y yo les digo, listo, montamos un programa, ok, me dicen, no, Alejo, una charlita. Y yo les digo, pero ¿en qué momento una charla se convirtió en algo que desarrolla habilidades, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es el promedio de edad de los líderes de su empresa? No, Alejo, 40 años. Bueno, en 39 años, no, porque les voy a dar el primer año para babear y para ensuciar pañales, y del año para arriba empezamos a aprender un montón. Bueno, antes de eso también, pero digamos 39 años no han podido aprender empatía, asertividad, y usted pretende que en una charla de media hora, una hora, desarrollen una habilidad. Nunca se ha visto que una habilidad se desarrolle sin ejercicio y sin práctica. Siempre las habilidades necesitan desarrollo y práctica. Eso quiere decir que quien haya decidido liderar, porque el liderazgo también es una decisión, quien haya decidido liderar entiende que tendrá un proceso de base de aprendizaje permanente asociado con lograr que la gente que tiene cargo haga bien las cosas y que además experimente bienestar. Si alguien no está en disposición, si no tiene el interés ni la motivación para desarrollar gente y para que la gente tenga bienestar, yo lo invitaría y le invitaría a que se repiense el ser líder. Porque claro, hace algunos años ser líder se hacía por la plata, por el estatus social, por quedar bien en el asado con los amigos. Ay, ¿usted qué es? No, yo soy directora en que, claro, entonces decía directora y era por estatus. Sin embargo, tomar la decisión de liderar por estatus, por quedar bien con la mamá o con el papá o por el dinero es un mal negocio, porque al final usted lo que está haciendo es afectar la vida de otras personas, para bien o para mal, para que tomen la botella con veneno o para sacar lo mejor de la gente y sacar adelante una organización. Entonces, es una decisión que toca tomarse de una manera muy consciente y no anudada a esos beneficios, a esos efectos colaterales de liderar, sino a lo que realmente es liderar. Algunas personas me da risa que son líderes o jefes en las empresas más que líderes, y dicen, no, es que yo no tengo tiempo para la gente. Hombre, pero si yo te contraté como líder es para que tengas tiempo con la gente. Es que esa es la función esencial de quien lidera. La función de quien lidera es equipo desempeñándose bien, bienestar, y obviamente esos asuntos técnicos que manejará la persona. Entonces es muy importante que quien haya decidido liderar entienda que no se nace líder, que tiene que aprender ciertas cosas, desarrollar, potenciar y superar cosas que tenga que superar, y que además es un asunto inherente al cargo. Es decir, una de mis funciones de liderazgo es seguir aprendiendo a liderar. Eso debería estar en la descripción del cargo. Descripción 1, no sé, montar los presupuestos. Descripción 2, seguirme desarrollando como líder. Y así como le saco tiempo a lo primero, le tengo que sacar tiempo a lo segundo. Repito, esto es una decisión, y si usted no quiere aceptar eso, está en su derecho de decir, pues, ¿sabes qué? Es que yo creí que liderar solamente era ganar un poquito más de plata y quedar bien en los asados. No sabía que tenía una responsabilidad tan grande, entonces, ¿sabes qué? Me quedo en este lugar y no doy el paso a un lugar de tanta responsabilidad. Permítanme redundar en el tema de la responsabilidad. Los estudios encuentran que un buen líder o una buena líder afecta entre un 40-60% el desempeño y los resultados de un equipo. Es decir, cerca de la mitad de lo que un equipo consigue se debe a la calidad de quien lo lidera. Eso quiere decir que si el equipo no va bien,
puede ser una señal de alerta y un síntoma de que mi liderazgo no va bien. Segundo, el bienestar de un equipo suele depender más o menos un 50% de la calidad de quien lo lidera. De nuevo, más o menos la mitad del bienestar de la gente que tengo a cargo depende de la calidad del liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo gente enferma, si tengo gente sin salud mental, si tengo gente que está rotando, si tengo gente que se está quejando todo el tiempo y además no tengo resultados, son dos señales muy elocuentes de que hay algún problema con el liderazgo. No, Alejo, yo tengo un equipo de 10 y hay uno que no funciona. Bien, te doy el beneficio de la duda, es 1 de 10, pero pucha, es que nadie sirve. Ahí ya hay unas señales, lo que pasa es que nos falta el desarrollo de esa otra gran habilidad que es la autoconciencia. Entonces, ya que hemos entendido que nos tenemos que desarrollar, que tengo que ser mejor persona para ser mejor líder y que hay mucho conocimiento sobre qué desarrollar, pues nosotros hemos hecho el trabajo, la investigación, los estudios de acotar un poquito y empezar a entender que sí vale la pena, qué es lo esencial, qué es la piedra angular, el foco, el núcleo, el centro, el core del desarrollo del liderazgo. Y aquí tenemos una lista de habilidades que son claves, también de elementos motivacionales, que se los explicaré brevemente. Primero está la escucha activa. Las investigaciones han encontrado que una gran característica de los buenos líderes, recuerden que cuando en 7 gestión humana y organizacional hablamos de un buen líder o una buena líder, es el que está consiguiendo 2 cosas: bienestar en su gente y desempeño. Nunca van a escuchar a nadie de mi empresa ni a mí decir que alguien es buen líder si una de esas 2 cosas está tambaleando o no se está presentando. Entonces, devolvamos. Las investigaciones han encontrado que los y las buenas líderes tienen una escucha activa superior al promedio de líderes. Esa escucha activa no es sentarse en silencio callado a ver qué está diciendo el otro. De hecho, implica mucha participación en la conversación, porque es una escucha donde yo consciente e intencionadamente estoy tratando de entender el mensaje que el otro me está dando. Y eso puede implicar interrumpir al otro para aclarar algún punto. Espérate un momentico que me perdí en algo que dijiste, ¿cierto? Y eso es interrumpir, eso es participar en la conversación. Parafrasear, por ejemplo, lo que entiendo que me estás diciendo es esto, esto y esto. Ese parafraseo es también una interrupción, no es quedarme en silencio, y miren que eso sigue siendo un comportamiento de escucha activa. Y hacer muchas preguntas. Entonces, si lo notan, quien escucha activamente no es la persona que está guardando silencio, sino quien está participando en la conversación con preguntas, con interrupciones lógicas y adecuadas, obviamente, y digamos, autorizadas en el contexto. Y está participando con parafraseos. Y esas habilidades, esa forma de escuchar, es una forma muy particular que tienen los y las buenas líderes y lo desarrollan en un nivel superior. La siguiente gran habilidad es la autoconciencia gerencial. Se le dice que, ojo, no es solamente saber cómo soy, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, sino saber cómo son vistas por los demás. Y ese segundo componente tiene un sentido y unas implicaciones muy importantes, porque claro, yo puedo decir, no, estuve en un proceso de revisión de mí mismo, estuve en terapia, estuve en consejería, estuve, no sé, en cualquier proceso que haya estado uno donde uno se revise a uno mismo, y ya sé qué cosas buenas tengo y qué cosas malas tengo. Y claro, eso es un primer gran paso, pero es solo el primer paso de la autoconciencia, porque el siguiente gran paso, y a veces uno de los más difíciles, es saber cómo es visto uno por los demás, lo que no siempre concuerda con cómo se ve uno. Me explico con un ejemplo, perdón que sea personal. Yo soy una persona muy tímida, bastante tímida. Normalmente no voy a fiestas ni reuniones, sobre todo si hay gente desconocida, porque no me siento cómodo, ¿cierto? Sin embargo, sé que como hago conferencias, como soy docente y como soy consultor, la gente suele pensar que soy exageradamente extrovertido, y soy todo lo contrario, soy introvertido. Entonces, ¿qué pasa? Sé cómo me ve la gente como extrovertido, sé cómo soy introvertido. En esta diferencia entre cómo soy y cómo me ven, sé que pueden presentarse problemas. Un ejemplo de eso, si me invitan a un cóctel, yo soy tipo champiñón, me voy para un rincón oscuro y húmedo y allá me quedo clavado hasta que llega la hora Disney. A mí a las 12 se me acaba me voy, ¿cierto? O antes, si se puede. Entonces, claro, la gente dice, uy, pero este man tan creído y tan fastidioso. Claro, porque ellos no dicen qué man tan introvertido. Ellos piensan que soy extrovertido, y ese tipo de comportamiento de un extrovertido solo se explicaría si es una persona creída y prepotente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como yo sé que me ven como extrovertido, aunque soy introvertido,
puedo remediar la situación. ¿Cómo? Convirtiéndome en extrovertido. No, yo no puedo cambiar de la noche a la mañana mi personalidad, ¿cierto? Requiere mucho esfuerzo. Pero lo que sí puedo hacer es anticipar cómo voy a ser visto y solucionar el problema. Por poner un ejemplo, a la persona que me invita, normalmente le digo, quédese conmigo un ratico, presénteme la gente, hágame de escudo, y cuando ya la gente, yo me pierda de vista y sea uno más, ya me deja solo y yo me voy para mi rinconcito tranquilo. Entonces, así me evito este otro juicio negativo que no es cierto, pero que la gente puede pensarlo y empezar a comportarse conmigo como si en realidad yo fuera prepotente o creído. Entonces, noten la diferencia que hay entre saber uno cómo es y saber cómo es visto por los demás. Cuando yo sé cómo soy visto por los demás, puedo entender por qué se comportan conmigo como se comportan, porque la gente, y perdón que esto suena como a trabalenguas, la gente no se comporta conmigo por cómo soy yo, sino por cómo me ve. Si yo soy el ser más amable del mundo, pero la gente cree que yo soy un hijo de madre, pues se relacionará conmigo como si yo fuera un hijo de madre. Entonces, lo que yo soy atraviesa por la percepción del otro y el otro se comporta conmigo por cómo me ve. De ahí la importancia de la autoconciencia, ¿cierto? Y es cómo soy, reviso cosas que tenga que mejorar y desarrollar, pero también cómo soy visto, y a partir de ahí analizo qué tengo que desarrollar y mejorar para que sea visto de una manera distinta o resuelvo los problemas. La autoconciencia gerencial es entonces una habilidad muy poderosa que comparten los y las buenas líderes. Está la empatía, que se ha divulgado mucho y a veces como efecto colateral de la amplia divulgación suelen pasarse ciertos errores en esa conceptualización. Uno de los errores es que se define mucho la empatía como ponerse en los zapatos del otro, y en realidad la empatía va un poquito más allá de ponerse en los zapatos del otro, es identificar lo que el otro siente, ¿cierto? Que ahí es ponerse los zapatos, pero actuar en consecuencia. Ese actuar en consecuencia suele olvidarse mucho cuando se le divulga a la gente que es empatía. Entonces la gente dice, ay, no, sí, gordito, no, sí, yo sé que estás muy triste, pero necesito en todo caso el informe para las dos. Entonces, claro, identifiqué la emoción del otro, sí, me puse en los zapatos del otro, sí, pero a veces incluso ahí está el problema. En los zapatos del otro yo sería capaz de hacer el informe porque aunque yo esté triste, soy muy bueno trabajando. Entonces, ponerse en los zapatos del otro y no actuar en consecuencia de cómo el otro ve la realidad no es empático. De hecho, personas con dificultad para identificar la emoción del otro, pero que actúan en consecuencia, son vistos como más empáticos que quienes no. Permítanme aquí un ejemplo muy rápido. Este señor se la pasaba haciendo chistes de la gente que tiene mascotas. Lo que voy a compartir no es Alejandro Sanín, ¿cierto? Es lo que vi una vez en una empresa con un jefe al que le hacíamos mentoría. Entonces, este señor se la pasaba haciendo chistes y no eran tanto chistes. El señor en realidad tenía esa creencia, decía algo así como, quien tiene mascotas es que no lo abrazaron suficiente de niño y entonces necesita desarrollar cariño por un animal porque no lo quisieron suficiente de niño. Entonces, en realidad para él, quien tiene mascotas es una patología. Ojo, eso no es cierto, ¿cierto? El señor solo tenía esa creencia, pero en su equipo varias personas tenían mascota y evitaban hablar de sus mascotas y demás. El caso es que alguna vez a una de las colaboradoras de este señor se le murió su perro y para esta señora su perro era su familiar, es decir, estaba al nivel de un hijo, ¿cierto? Se le muere y ella llega a trabajar ese día, pues entendiendo que el jefe seguramente le iba a decir que qué bobada, que para qué se ponía a llorar, bla, bla, bla. Pero ella narra lo siguiente que es muy interesante y es, yo me sorprendí mucho porque él me dijo lo siguiente, tal vez yo nunca logre entender por qué la gente se siente como se siente con una mascota, no lo va a lograr entender, pero en este momento no estoy llamado a entender eso, estoy llamado a entender que si tú lo ves como un ser querido, entonces tú no estás bien para trabajar. Y si no estás bien para trabajar, mejor tómate un par de días y procesa el dolor con tu gente. Ojo, el señor no sintió lo que a él le importaba 5 si el perro se había muerto o no, pero fue muy empático porque actuó en consecuencia de la emoción del otro. Entonces, ser empático no significa que si el otro ríe, yo río, ¿cierto? No sé, está jugando Medellín contra Nacional, Millonarios contra Santa Fe, alguno de los dos gana y la mitad de la gente va a llorar y la mitad de la gente va a reír, ¿cierto? Y vamos a suponer que yo tengo un amigo en el equipo contrario. Yo no voy a sentir lo que el otro está sintiendo porque mi equipo fue el que perdió. Entonces, la empatía no es sentir lo que el otro siente, la empatía es identificar lo que el otro siente y actuar en consecuencia y no joderle la vida, por ejemplo, al otro cuando el equipo me ganó, ¿cierto? Ojalá hiciéramos eso. Entonces, la empatía es actuar en consecuencia a partir de la identificación de las emociones y tenemos que formarnos mucho en identificación de emociones
perdón, no poder desarrollar este hilo de la conversación porque no tengo mucho tiempo, pero somos muy analfabetas emocionalmente, sobre todo cuando se trata de emociones positivas. Solo para dejarlos picaditos con una idea, nos cuesta diferenciar, por ejemplo, el disfrute, del placer, de la alegría, ¿cierto? Para nosotros eso es como más o menos lo mismo y en realidad no lo es. De hecho, a veces utilizamos la palabra felicidad para nombrar la alegría cuando la felicidad y la alegría son dos cosas distintas. Pero bueno, no puedo desarrollar ese curso, pero solo para contarles que somos muy analfabetas, entonces, ¿cómo si somos analfabetas emocionalmente vamos a identificar la emoción de los otros? Entonces deberíamos de empezar por ahí, de saber cómo se llama cada emoción, qué significa, cómo se manifiesta, etc. La cuarta es la retroalimentación. Permítanme la siguiente apreciación porque aquí estamos frente a la principal herramienta de quien lidera. Yo no me imagino futbolista que no sepa manejar el balón. El fútbol profesional colombiano los acepta, pero digamos que eso no debería pasar. Futbolista que no sepa manejar el balón no debería ser considerado futbolista, ¿cierto? Porque es su herramienta por excelencia. No me imagino a alguien que estudió bacteriología o laboratorio clínico que no sepa manejar un microscopio, o alguien que estudió astronomía que no maneje un telescopio. No sé, cada uno en su profesión y en su ciencia piense cuál es esa herramienta por excelencia o herramientas por excelencia para ejecutar su labor. Cuando yo me convierto líder, la retroalimentación es una herramienta por excelencia, la herramienta por excelencia. Y retroalimentar implica saber decirle al otro, comunicarle al otro los efectos de lo que está sucediendo, las respuestas, las decisiones, todos los efectos, con el propósito de mejorar a partir de la retroalimentación. No se considera retroalimentación solo decirle al otro lo que está pasando. Se convierte en retroalimentación cuando esa conversación decimos qué está pasando y sus efectos para poder encontrar mecanismos de mejora. Si no, sencillamente es información y ya está. Quejas tal vez, pero no se convierte en retroalimentación. Y de nuevo, la investigación lo que ha encontrado es que los líderes y las líderes que son muy buenos son excepcionales retroalimentando, tanto para decir las cosas que no están funcionando como para decir las cosas que sí están funcionando. Son muy buenos y muy buenas retroalimentando. Entonces, si en este público hay gente que quiere convertirse en buena líder, aquí hay un buen lugar para empezar y es como retroalimento. Y los invito a ser muy juiciosos en lo que la ciencia dice versus lo que dice el común de la gente. Por ejemplo, hace poquito se divulgó una recomendación es que retroalimente tipo sándwich. No sé si alguna vez lo habrán escuchado. Dígale pan a la gente, luego carne y luego pan. Y déjenme decirles que esa retroalimentación desde el punto de vista teórico funciona pésimo porque yo cuando hago eso, cuando quiero que el sabor de boca sea bueno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un concierto funciona bien el tipo sándwich. Yo abro con una de las mejores canciones con las que la gente fue a escucharme, por la mitad meto la maluca que nadie quiere escuchar y que nadie le gustó, pero a mí me gusta cantarla y la meto en la mitad, pero cuando me dicen no, otra, pues cierro con una buena. ¿Por qué? Porque lo que pasa al principio y lo que pasa al final, los panes, en el caso de la retroalimentación, es el sabor con el que la gente queda. Pero eso genera un defecto y es que lo que está en la mitad suele olvidarse o suele minimizarse. Entonces, claro, sirve para conciertos y para congresos, pero no sirve para retroalimentaciones, hacer tipo sándwich, porque si dejo en la mitad lo importante, la gente lo minimiza o no lo tiene tan en cuenta a la hora de trabajar. Entonces hay que saber retroalimentar y hay mecanismos para aprender a retroalimentar. Entonces, de nuevo, aquí esto dará para un curso completo, pero hay que aprender a retroalimentar y hay maneras adecuadas de hacerlo. Y finalmente está el desarrollo de otros. Sí o sí quien esté en esa posición, en esa función, cumpliendo esa función de liderar, tiene que tener un interés genuino en el desarrollo de los demás, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se puedan facilitar esas condiciones para el mejoramiento. Aquí esto ya se los había dicho ahorita al principio, pero me gusta reforzarlo y es que si el liderazgo es un servicio ¿para quién? ¿Y qué servicio ofrezco? Y el servicio fundamental es desarrollar y potenciar a la gente que uno tiene alrededor. Ojo, liderar no es una posición en la empresa, entonces yo puedo ser un buen líder o una buena líder sin tener gente a cargo, porque lo que estoy tratando de hacer es que la gente que entra en contacto conmigo se desarrolla, crece, mejora, tiene bienestar. Entonces, por eso ahorita les decía, no estamos hablando solo de quién es jefe o no es jefe, estamos hablando de una función dentro de un grupo que, claro, uno esperaría que quienes son jefes la ejerzan de una manera más conveniente y más adecuada. Muy bien.
quien sabe liderar no le pregunta a la gente qué puede hacer por él o por ella, sino qué puede hacer él o ella por la gente, que aquí es la frase con la que normalmente me gusta cerrar para indicar que el liderazgo es un servicio. Ahí tenía otras cositas en caso de que tuviera un poquito más de tiempo, pero lo voy a dejar hasta ahí para poder abrir Ay, Alejandro, el ¿puedes espacio de repetir dudas. esa frase? Qué pena. Esa última Eh, frase que está muy la, potente. Qué pena. la última frase, les comparto para que la vean otra vez. Acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esperen, me devuelvo. Esta. ¿Listo? Perfecto. Ahí Muchas la pueden gracias. anotar, le pueden tomar foto, lo que sea. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Yo estoy por aquí disponible para preguntas, para inquietudes. Alejandro, desde el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, queremos reiterarte nuestro agradecimiento. Ha sido un espacio muy especial porque nos ha permitido enriquecer nuestro conocimiento y percepción sobre el liderazgo. Ese liderazgo que no solo es una competencia organizacional, sino que es una construcción humana, profunda y verdaderamente necesaria. Antes de pasar a las preguntas que ustedes están colocando en el chat, les recordamos que también en el chat se encuentra el encuentro virtual, la evaluación, para que puedan ingresar y aportar pues como con nuevas temáticas y sobre todo la evaluación. También queremos aprovechar este momento para anunciarles nuestro próximo webinar Universidad de Empresa. Este se realizará el jueves 21 de agosto. Tiene un tema también muy importante, es inteligencia artificial para potencializar tus procesos de selección de personal. Es un tema clave actual que se va a poder abordar cómo la inteligencia artificial puede optimizar esa identificación de talento y puede hacer más eficientes los procesos de reclutamiento y contribuir a una toma de decisiones más estratégica y objetiva en la gestión del talento humano. Entonces, pueden ingresar a los dos links, el primero de evaluación y el segundo para inscribirse de una vez al siguiente webinar. Entonces vamos a pasar a las preguntas, aprovechar a nuestro conferencista que lo tenemos acá, Alejandro Sanín, de 7 Mejores Personas, Mejores Empresas. Vamos a ver, revisar acá en el chat. Por acá Recursos Humanos pregunta, ¿y cómo hace uno esa evaluación de cómo me ven los demás? ¿Me debería apoyar en Recursos Humanos para dicha evaluación? Bueno, muy buena pregunta. Normalmente hay un proceso que se recomienda y es que yo haga como una jerarquía de las personas a las que más fácil me resulta pedirles este tipo de información, a las que más difícil me resulta, ¿cierto? Es decir, cuando yo empiezo un proceso de entender cómo soy desde la visión del otro, pues me tengo que acercar a preguntarle directamente al otro, pero eso no es fácil, yo lo decía ahorita. Pero puede haber algunas personas con las que uno le resulte más fácil. No sé, por poner un ejemplo, preguntarle a mi mamá, es muy fácil que, mami, ¿usted cómo me ve? Claro, eso tiene unos sesgos. Mi mamá me ve como la persona más inteligente y más linda del mundo. Entonces tendré que pasar a la siguiente persona. Hey, abuela, abuelo. Entonces lo que uno va haciendo es un escalafón de cómo me ven los demás, del más fácil al más difícil, y va haciendo esa pregunta y va puliendo su habilidad hasta que ya puede preguntarle a otras personas. Ahora, si uno piensa que necesita ayuda de recursos humanos, posiblemente necesita ayuda de recursos humanos, porque no es una tarea fácil. Es decir, si conocerse ya es difícil, saber cómo lo ven los demás es muy complicado, porque puede haber golpes directos al ego, ¿cierto? Es decir, yo me veo como alguien muy inteligente y le pregunté a todo el mundo y me dijeron, no, usted es como pendejito a veces. Entonces, eso va a ser un golpe al ego impresionante y yo tengo que estar preparado. Entonces, me gusta mucho que se haya hecho la pregunta, porque no es un ejercicio que debo sencillamente ponerme un letrero y dime qué crees de mí, sino que hay que prepararse, hay que preparar un guión, hay que revisar con quién empiezo, hay que revisar cómo me acerco, hay que revisar qué información le doy. Entonces, normalmente, por eso está buena la inquietud. En recursos humanos me pueden acompañar y decirme cómo puedo hacer ese proceso, ¿cierto? Venga, estoy interesado en entender mis fortalezas y debilidades a la luz de cómo soy visto y acompañen un poquito en ese proceso para que no sea pues tampoco muy agresivo con la persona.
Muchas gracias, Alejandro. Recuerden que hay dos maneras de participar con las preguntas. Ustedes las están ingresando en el chat o también pueden levantar la manito, pueden abrir cámara, prender micrófono y pues tener una relación más directa con nuestro conferencista. Entonces aprovechen todo este conocimiento que nos está dando. Por acá hay otra pregunta en el chat. María Adelaida Londoño Fuentes pregunta, ¿y cómo cambiar ese cómo me ven? Porque es lo más difícil de manejar en las empresas. La gente se basa en la primera impresión y te tachan como tal. Depende. Si el cómo me ven es negativo, ¿cierto? Y es cierto, tengo que cambiar la realidad. Es decir, si yo soy un hijo de madre fastidioso y la gente cree que yo soy un hijo de madre fastidioso, me toca dejar de ser un hijo de madre fastidioso, ¿cierto? Para que a partir de las evidencias la gente me vea distinto. Ahora, vamos a suponer que no ese es el caso. Vamos a suponer que justo el día que la gente me conoció, yo andaba con los pelos de punta, muy enojón y muy bravo, y con esa impresión se quedó la gente, pero yo soy bastante tranquilo y bastante calmado, pero ya la gente no me ve así, porque hay algo que se llama el sesgo confirmatorio, y es que conservo la información que me confirma lo que pienso y desecho la que no. Entonces, cambiar ese cómo me ven cuando no se sustenta en la realidad es un poquito más difícil, pero normalmente aquí se trata de ir buscando y presentando evidencias. Entonces, pongo un ejemplo. Vamos a suponer esta persona que dice yo no soy asertiva, ¿cierto? O no es asertiva, y la gente, es que dice las cosas muy mal, muy maluco. Normalmente sirve mucho tener un socio o una socia de aprendizaje que en ciertos contextos, que pueden ser formales o informales, empiecen a mostrarle a los otros las evidencias contrarias, porque hay que llamar la atención sobre esa evidencia contraria. Oíste, ¿te diste cuenta cómo reaccionó de bien? ¿Ve? Qué bacano cómo reaccionó. Entonces hay que hacer un poquito de publicidad interna, porque si yo no hago publicidad interna, la gente normalmente no va a notar los cambios. Y esa publicidad a veces no es buena hacérmela yo mismo. Oiga, si están viendo cómo estoy reaccionando de bien, sino que a veces conviene que un socio o una socia de aprendizaje y de desarrollo empiece en los contextos formales o informales a vender y hacer esa idea de que efectivamente yo estoy teniendo un cambio o que yo soy distinto a cómo me están viendo. Entonces es puro proceso de marketing interno dentro de la organización. Ojo, que hay un asunto, y es cuando yo empiezo a mostrarle a las personas esas evidencias, la gente abre un poquito su cerebro para reconfigurar su idea, y es crucial no meter las patas en ese momento, porque si meto las patas, reafirmo más profundamente la idea que los demás tienen. Gracias, Alejandro. Vamos a leer otras preguntas que hay acá en el chat y luego pasamos a las personas que están levantando la mano. ¿Listo? Listo. Diana Gregoria pregunta, ¿cuál sería la mejor forma desde una posición de liderazgo el manejo del sentimiento de abrumación cuando tu equipo es nuevo en la posición y todos necesitan cierto grado de atención y los recursos son escasos? Muy bien. Habría que pensar muy bien cuáles son los recursos que faltan, porque si están abrumados por escasez de recursos social, por ejemplo, hay distintos tipos de recursos social, recursos de tarea, recursos organizacionales, herramientas y demás, y normalmente lo que uno puede hacer en ausencia de cierto tipo de recursos es incrementar la percepción de que otros recursos están disponibles, que a veces como no los tenemos claro, entonces no podemos visibilizarlos y no le ayudamos a la gente a salir de lo abrumado que está. Entonces, permítanme una explicación aquí breve a raíz de la pregunta que nos hace Diana. Cuando la gente se abruma o se estresa o siente que no puede, es porque las demandas y exigencias superan los recursos que tiene para hacerles frente. Es decir, yo no me abrumo si siento que tengo con qué responder. De resto, no desaparece. Las exigencias puede ser carga de trabajo, puede ser mucho tiempo, puede ser la dificultad del trabajo. Es decir, hay muchas cosas que son exigencias, pero yo tengo recursos, herramientas, equipos, el apoyo de otros, ¿cierto? Claridad, liderazgo, tengo muchos recursos acá. Entonces a veces a mí me faltan herramientas, qué sé yo, nos toca a 10 trabajar con un computador, sí, pero ahí vienen los otros recursos, pero tienes todo el apoyo de esta persona en caso de que esto falle. Entonces, para poder resolver el lío que tiene Diana, tenemos que ver qué recursos están disponibles, cuáles realmente no, y cuáles están invisibles pero disponibles, porque ni siquiera los tenemos en mente como recursos, para que la gente tenga mayor percepción de recursos, ¿cierto?
Otra cosa que funciona también es ayudarle a la gente a aclarar el propósito del equipo. Eso ayuda un poquito cuando la gente está como muy abrumada, entender al menos que se está trabajando por un fin superior, un fin que nos supera, puede ayudar un poquito en esa sensación. Ahora, de base, ahí expliqué lo que se puede hacer si no resuelve. Dije plan B y plan C. El plan A es resolver el problema, es decir, si les estoy poniendo más trabajo del que pueden, tengo que resolver ese problema. Y a veces uno dice, no, es que tiene que ser así. Miren, cuando uno se da cuenta del costo tan alto que tiene mantener gente así, empieza a invertir en serio en el bienestar de la gente, porque uno dice, no, la gente me aguanta, pero la gente me aguanta, después tengo 2 incapacitados y la cosa se pone peor. La gente me aguanta y después tengo 2 que me renuncian y la cosa se pone peor. Entonces, a veces, cuando no tomamos medidas de entrada, que es reducir la fuente del riesgo, estoy cometiendo un error que sale mucho más costoso, pero claro, el número me dice que no al principio. Pucha, no, es que no tenemos más plata. Entonces, préstele atención a lo siguiente. Yo decidí no invertir 5 millones en una persona, en la nómina de una persona para que se bajara un poquito la carga de trabajo. Yo digo, pucha, yo soy un ahorrador del berraco, pero después la renuncia de esos 2 me costaron 70 millones de pesos, la de cada uno. Entonces perdí 140 millones por ahorrarme 60, no tiene sentido. Entonces hay que saber, por eso digo, necesito más contexto para resolver completamente el problema de Diana, pero lo primero es eliminar la fuente de riesgo. Si no puedo eliminar la fuente de riesgo, elevo los recursos, visibilizo los que no tengo y le ayudo a la gente con el propósito. Vamos a darle paso a Carlos, que está levantando la mano. Carlos, puedes abrir cámara, puedes abrir micrófono y tener la comunicación con nuestro conferencista. Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, no, yo aprovecho, voy a tratar de ser, digamos, concreto, no alargarme, pero sí quisiera decir que soy egresado, presentarme con Alejandro. Muchas gracias de antemano por la charla y a la universidad también. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Nacional, soy ingeniero agrónomo. He tenido la oportunidad, pues, en la vida profesional de estar en cargos donde se dirigen mínimo entre 130 y 700 personas, pues, en esa directriz, ¿cierto? Muy importante y los felicito por el tema tratado. Y quería hacer un comentario con respecto a preguntas que han estado tratando ahí en el chat, y es con respecto a la primera que fue de... ¿Cuál fue la que Alejandro nos contestó? Era sobre... El tema fue sobre qué. ¿Cómo me ven los demás? Eso, ¿cómo me ven los demás? Qué pena que se me hubiera ahí, es que estaba haciendo otra cosita aquí en la casa. Pero mira, entonces, en esa experiencia que he tenido de manejar gente, direccionar la gente y liderar a la gente, para mí como agrónomo es fundamental todo el trabajo que haya alrededor de las personas, que nos lo decía Alejandro, ¿cierto? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con herramientas japonesas en ese manejo del personal, como lo queramos llamar, liderazgo de las personas, y fue muy interesante, y es meterse en un tema de ir generando culturas alrededor de las empresas, que eso no es fácil, que se requiere de tiempo, pero que hay que empezarlo a hacer. Y es en esa parte de cómo me ven mis colaboradores, cómo me ve mi equipo cercano. Nosotros llegamos a una madurez tal que teníamos una herramienta que se llamaba el jefe debe. Entonces es en el plan de cargos que hay una descripción de todos los cargos para las empresas, pues hay un perfil de cargo. Entonces es que a uno concretamente sobre ese perfil del cargo lo evalúe a uno su equipo de trabajo. Entonces había un momento en esa cultura empresarial donde yo evaluaba a todos mis colaboradores cercanos, y había un efecto cascada donde esos trabajadores cercanos también evaluaban a sus equipos de trabajo. Entonces había una retroalimentación tanto de arriba hacia abajo, como lo queramos ver, quién está arriba y quién está abajo, que eso también es relativo, pero también había un efecto cascada de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que todo fuera hacia todos los cargos, que todo el mundo en la organización se sintiera parte importante, fundamental de esa organización. Y no es solamente hablar bonito, sino hacer vida todas esas cosas que en teoría, en un formato, en una evaluación, se hagan, es cómo lo llevamos
al día a día de las empresas. Entonces, hay momentos en que hay una evaluación para el jefe, cómo me está viendo mi equipo, y esa evaluación que me hace todo mi jefe, todo mi equipo, yo se la tenía que presentar a mis jefes. Entonces, es hacer vida, todas estas herramientas, ya cada empresa pues mirará cómo lo hace, pero quería comentar como esa experiencia afortunada que he tenido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, muy bacana la experiencia. Muchas gracias. Les pedimos el favor a las personas que tienen la pregunta, tanto que están levantando la manito y en el chat, que sean de ahora pues, como ya más un poquitico más precisos en lo que van a preguntar. Igualmente, Alejandro, muchas gracias también en la respuesta precisa para cumplir con los tiempos del encuentro y poder dar ya pues el cierre más adelante. Vamos a darle paso a Diana Carolina. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias también por el espacio. Yo no soy egresada, pero agradezco que adopten a otros de la ciudad. Mi pregunta está relacionada con el tema del sándwich que hablaba Alejandro y de que la herramienta principal que tiene el líder está enfocada en la retroalimentación o más bien la comunicación. Si no es el sándwich, entonces, ¿cómo es una buena retroalimentación, Alejandro? Bueno. Diana, lo que pasa es que Carolina me regañó por responder muy largo, entonces no le puedo responder muy largo, pero el nombre se llama retroalimentación de estilo informativo, que se contrapone a la de estilo controlador. Básicamente es una retroalimentación donde comunico el hecho sucedido sin ningún tipo de arandelas y luego hago la pregunta de cuáles son las causas que explican eso, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con David. David, adelante, el espacio es tuyo, bienvenido. Gracias. Alejo, se me ocurrió una pregunta alrededor de, tú siempre nos hablas como de que el líder siempre debe buscar dos cosas, el bienestar y el desempeño. Sí. Y las habilidades que nos entregabas o que nos mencionabas ahorita, digamos que nos hablan un poco de ese bienestar. ¿Cómo se hablan estas habilidades con el desempeño? ¿O existen otras habilidades para un líder desarrollar este aspecto? En realidad, David, por ejemplo, la retroalimentación está sumamente conectada con el desempeño porque permite comunicarle a las personas lo que está bien y lo que no está bien para que se mejore a partir de ahí. La empatía también, porque muchos problemas asociados con el desempeño tienen que ver con entender el estado emocional por el que está pasando la persona y cómo eso puede afectar su desempeño. Y la escucha activa está conectada también con el desempeño en la medida que es la herramienta que mejor me permite analizar las causas de los problemas del desempeño. Ahí rápidamente, cuando yo gestiono el desempeño de las personas, lo primero que hago es evaluar, ¿cierto? Hay una observación de ese trabajo, después sigue la retroalimentación. Luego viene el análisis de causas, ahí necesito empatía y escucha activa, y luego viene proponer mejoras y es donde necesito el interés por el desarrollo del otro. Entonces, en realidad, de hecho, estas habilidades están ahí porque son habilidades que contribuyen a los dos mundos, tanto al bienestar como al desempeño, y ayudan mucho a ese proceso de mejoramiento. Pero digamos que las más focalizadas, escucha activa, retroalimentación y empatía, pues, de las que están ahí. Gracias, David, por tu participación. Continuamos con algunas preguntas que hay en el chat. Por acá, María Viviana Ocampos, otra pregunta. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo realizar una adecuada retroalimentación? Bueno, de estilo informativo, entonces, primero tengo que tener el hecho. Voy a poner ejemplos de lo bueno y lo malo. Vamos a suponer que un mesero se tropezó y le echó la sopa encima a la persona que estaba atendiendo. Entonces, mala forma. Oiga, usted sí es descuidado, me ponga atención que, vea, le echó la sopa encima a la gente. Esa está mal, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, yo ya asumí un montón de causas. Dije descuido. Yo no sé si fue descuido. Tal vez hay una tabla en el piso levantada que no debería estar levantada y la persona se tropezó. Tal vez la persona está enferma, tal vez la persona estornudó. No sé, como no tengo la causa, la buena retroalimentación no incluye la causa, ¿cierto? Entonces, la buena retroalimentación sería... estoy viendo uno de los comensales con una sopa servida encima, ¿cierto? Está chorreando sopa. ¿Qué pasó? ¿Ya? Eso es una retroalimentación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la retroalimentación es poder hacer la pregunta de qué pasó para que el otro converse y analicemos juntos qué pasó y lo podamos resolver. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Pues, pucha, no, es que yo siento que no estás planeando bien.
Ahí hay dos errores. Siento y no estás planeando bien. Ya asumí una causa y además le metí una emoción cuando el objetivo de esa sesión no es hablar de la emoción. Ojo, yo puedo hablar de mis emociones, sí, cuando ese es el objetivo central. Entonces, en realidad, ¿cuál es el hecho? Vamos a iniciar la actividad y no contamos con este recurso. ¿Qué pasó? Entonces, miren que yo no le digo estás planeando mal. Yo hablo del hecho indiscutible que me señala que algo tiene que resolverse. Entonces, no tenemos este recurso disponible para empezar hoy. ¿Qué pasó? No le dije, siento que no estás planeando bien. Entonces, hay muchos ejemplos de eso. Suena fácil, ¿cierto? Cuando uno ya lo empieza a decir, pero lograr limpiar el hecho de acusaciones, limpiar el hecho de causas, limpiar el hecho de emociones es muy difícil a la hora de hacerlo. Por eso, para mejorar la retroalimentación es necesario entrenarse y empezar a hacerlo. Tenemos otras 3 preguntitas en el chat, pero antes de abordarlas, quiero aprovechar el espacio para presentarles un momentico a Laura Castaño. Laura es gestora de mercadeo del Centro de Educación Continua y Permanente y nos va a contar un poquito acerca de la oferta que ellos tienen desde el Centro de Educación Continua y Permanente de la universidad para ustedes, las organizaciones y los egresados, que les va a beneficiar mucho. Laura, bienvenida y gracias por estar en este espacio. Hola, muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Alejandro, me ha encantado la charla, estaba aquí súper entretenida. Bueno, yo rápidamente les quiero presentar el Centro de Educación Continua de la Universidad Nacional, que es el lugar donde ofertamos cursos de formación para las empresas y también para el público general. Entonces, rápidamente le voy a mostrar, porque sé que el espacio es muy limitado, lo que hacemos y ya continuamos con las preguntas. Bueno, desde el Centro de Educación Continua tenemos la experiencia y trayectoria con los docentes, los profesores. Laura, discúlpame, no estamos viendo la presentación. Ay, qué pena. Ya la voy a poner. Ya sí. Correcto, muchas gracias. Así ven bien, la pongo más. Bueno. Listo. Ya. Les vamos a entrar rápidamente por donde iba. Están las metodologías, la experiencia de trayectoria de los docentes, los profesores de más alto nivel y las metodologías hábiles. Tenemos el campus donde pueden ver las clases, los cursos, la formación que necesitan, o también lo hacemos directamente en las empresas. Estas son algunas cifras. Nosotros le vamos a compartir este archivo junto con las memorias de este webinar, sino que y en este momento les vamos a dar así por encima. Estas son las personas impactadas en el 2024, como algunas cifras de lo que hace el centro. Lo que hablaba en la metodología de clases presencial, virtual o híbrida. Y lo que hacemos con las empresas, que identificamos las necesidades, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de liderazgo, hacemos el diseño y la ejecución, el desarrollo y ya tienen pues la certificación. Y tenemos varias áreas de conocimiento, que está el conocimiento empresarial, aprender haciendo, que es como más de la parte de manualidades, del colegio, la U, también para los niños, conectados con el futuro, y los idiomas, que es muy importante, pues sobre todo en esta época, en estos tiempos, tener un segundo idioma. Tenemos nuestras facultades de conocimiento, que es arquitectura, ciencias agrarias, que era el compañero que nos estaba hablando ahorita, egresado, ciencias de la vida, ciencias humanas, y minas. Y aquí desarrollamos cada uno con el conocimiento empresarial. Tenemos el Excel básico, PowerBank, impulsar la marca, inteligencia emocional, plan institucional y el bilingüismo. Y ya el colegio de la U, que tenemos como impresora 3D, inglés para niños y niñas, el pre-IFES también para los niños, y algunos de los idiomas que les estaba hablando ahorita, y con algunas de las empresas que hemos trabajado. Entonces ahorita le vamos a compartir ese portafolio, y si tienen dudas, pues también voy a estar pendiente. Muchísimas gracias por el espacio. Laura, muchísimas gracias por tu participación y estar acá en este webinar. Muchas gracias. Vamos a cerrar con estas 3 preguntas. Juliet Bermúdez dice, creería que no se trata solo de cambiar lo que me refieren como inadecuadas,
ya que también debemos tener claro quiénes somos, quiénes queremos ser y ser recordados. De este modo, algunas características que no parecen tan deseables puede que sea parte de la imagen que deseo construir. Creo que era más como un aporte. Okay. Andrés Flores Flores pregunta, ¿cuál es la mejor manera de retroalimentar a tu líder? Muchas veces las personas en cargos más altos piensan que son unos grandes líderes, pero las personas a su cargo no lo perciben así. ¿Cómo se puede aproximar a esa charla? Muy bien. De nuevo, la recomendación es una retroalimentación de estilo informativo, solo que aquí hay un contexto particular y voy a retomar cosas que dijo ahorita Carlos en su intervención, y es que si no existe en la organización la cultura de retroalimentar al líder, es una tarea tremendamente difícil, ¿cierto? Entonces, a veces esa retroalimentación tiene que tener un paso previo donde yo valido con ese líder o esa líder qué tan dispuesto o no, qué tan dispuesta está a recibir retroalimentación por parte de los colaboradores, ¿cierto? Esa validación puede ser, jefe, ¿usted cómo le va con la retroalimentación hecha por los colaboradores? Depende de cómo sea el trato, ¿cierto? Pero de una manera, si no existe la cultura, si ya existe la cultura, pues sencillamente utilice también el estilo informativo, hable del hecho, de la situación y trate de indagar por qué, o tal vez ya existan herramientas dentro de la organización, alguna encuesta, algún cuestionario, por ejemplo, puede ser que exista, pero si no existe ni la herramienta ni la cultura, la recomendación es una primera aproximación donde valido cómo se va a recibir esa retroalimentación y luego de eso empiezo a hacer la retroalimentación, ojalá no tipo sándwich, ojalá de estilo informativo. Muchas gracias. Vamos a cerrar acá con la última preguntita que hay en el chat y es Gloria Rodríguez. Cuando dices que el profesional que renuncia representa como una pérdida de un año de salario, ¿qué conceptos analizas allí? Muy bien, Gloria, son rangos que van del 30% al 150% de la nómina anual, ¿cierto? Eso depende mucho del tipo de cargo, del tipo de empresa, de muchas cosas, pero ese es el rango. Normalmente el 30% son empleos muy operativos que no requieren mucho entrenamiento, mucha capacitación y casi que ninguna selección. Por poner ejemplo, alguien que recoja café en el eje cafetero, usted se va con su baldecito y sus botas, llega a una finca y dice yo recojo café, y ahí nadie le hace selección, ni inducción, ni entrenamiento, y la pérdida de esa persona se calcula más o menos en un 30%. El 150% normalmente son líderes de alto nivel, con muchas capacidades, con mucho conocimiento de la organización, etcétera, y los profesionales en esos cálculos normalmente son el 100%, por eso sale de ahí. Ahora, ¿de dónde salen esos valores de esos rangos? Normalmente lo que hay que hacer, si uno quiere hacer el propio cálculo para la empresa, es mirar el viaje del trabajador dentro de la empresa, desde el reclutamiento hasta su salida, cuáles son los puntos de contacto de esa persona con las demás personas para poder estar al nivel de lo que se espera. Entonces me explico, tuviste una reunión con tu jefe y entonces ¿cuánto me vale la reunión de ese jefe con esa persona para hacerle la inducción de lo que tiene que hacer? No, Alejo, es que eso es muy barato, es que eso es una hora del jefe. Sí, pero súmela, porque si la persona no se hubiera ido, yo no tendría que gastarme una hora del jefe en esa reunión. Pero resulta que todas las personas tenemos puntos de contacto con otras personas dentro de la organización que están ahí para ayudarme en mi proceso de adaptación y desempeño. Y todo eso es una inversión que hicieron en mi desempeño. Entonces, ¿cuánto costó mi proceso de selección? Participó el jefe en la entrevista. ¿Cuánto cuesta la hora de ese jefe en la entrevista mía? Que hicimos unas pruebas. ¿Cuánto cuesta el uso de esas pruebas? Entonces, todos esos puntos de contacto en el viaje del trabajador tienen un costo normalmente oculto y ese es el que se ha calculado que puede dar entre el 30 y el 150% de la nómina anual. Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿cuánto cobra un headhunter por selección? Un headhunter son personas especializadas en conseguir líderes de alto nivel para grandes organizaciones. Y normalmente algunas de estas cobran el salario de 6 meses, es decir, el proceso de selección vale lo que usted le va a pagar a ese jefe 6 meses. ¿Cómo así? Vale 20 millones de pesos el mes, yo le voy a pagar a este jefe y el headhunter me cobra 2 por 6, 12, 6 por 2, 12, perdón. Me va a cobrar 120 millones el proceso de selección, si eso te va a cobrar. Y lo que quiere decir que si usted aburre a ese líder y le renuncia después de la garantía que le da el headhunter, esa plática la perdió.
Entonces, ¿cuánto le costó la selección? ¿Cuánto le costó la inducción? ¿Cuánto le costó el entrenamiento? ¿Cuánto le costó la contratación? ¿Cuánto le costó la dotación? ¿Cuánto le costaron los exámenes médicos? Y un largo etcétera de costos asociados a que a mí me tengan a punto para poder producir en la organización. A punto. ¿Cuánto ha costado los beneficios que me han dado, las rifas, los juegos, los espectáculos? Y de ahí, Gloria, es que sale ese rango y esas cifras. Cada empresa puede calcular los propios. Puede pasar que alguien diga, ay, pero a mí no me dio el 30, me dio el 20, ok. Ay, no, pero a mí me dio el 170, está bien. Lo que yo estoy dando son unos rangos que son aproximados, no son exactos, y en ese rango suelen moverse las distintas personas en las distintas empresas. Alejandro, desde el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, reiteramos totalmente nuestro agradecimiento. Ha sido un espacio muy especial que nos ha permitido enriquecer nuestro conocimiento y percepción sobre ese liderazgo, no solo como una competencia organizacional, sino como esa parte de esa construcción humana profunda y necesaria. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este espacio de reflexión y crecimiento. Hoy nos llevamos una poderosa idea, mejor persona, mejor líder, porque como bien lo vivimos en la conferencia, el liderazgo auténtico no solo se trata de imponer, sino de inspirar, no se construye desde el cargo, sino desde la conciencia de quiénes somos y cómo impactamos a los demás. Alejandro, ¿quieres agregar algo más para dar el cierre? Como para que Manuel no se vaya sin respuesta, ahí le hice una muy rápido en el chat, ¿cierto? Sobre la pregunta de Manuel. No, nada. Que todos los caminos conducen al liderazgo porque van a notar que siempre que se habla de algún tipo de gestión dentro de la empresa, clima organizacional, riesgo psicosocial, desempeño, resultados, OKRs, KPIs, normalmente requiere que los líderes estén en un nivel distinto, superior, ¿cierto? Entonces, por eso ese subtítulo que de pronto quedó un poquito opacado por el resto de conceptos que dimos, de por qué se llamaba todos los caminos conducen al liderazgo, y es que efectivamente todo lo que sucede en gestión humana, desde lo que favorece el bienestar como lo que favorece el desempeño, terminará atravesando el liderazgo, y por eso es tan importante que quienes hemos decidido liderar lo hagamos de manera consciente y lo hagamos bien. Muchas gracias por la invitación, María Fernanda, y a la universidad. Muchas gracias. Damos por finalizado este encuentro virtual. Gracias a nuestro conferencista, a los participantes por hacer posible este webinar Universidad Empresa del 2025, el cual tuvo como protagonista el tema Mejor Líder, Mejor Persona, todos los caminos conducen al liderazgo. Recuerden que los invitamos en el chat a que se inscriban al próximo webinar para que también tengan en cuenta la evaluación. Reiteramos que desde cada una de las sedes de la universidad estamos muy atentos siempre y dispuestos para resolver las inquietudes y poder continuando con la formulación de estrategias que van en pro de los objetivos de la universidad. Desde cada una de las organizaciones estaremos siempre atentos. Los invitamos a realizar la evaluación. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao.